Sin más los dejo con Daniel para que nos cuente un poco de qué trata este 17 de octubre. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema del libro es el 17 de octubre. Yo siempre digo que el 17 de octubre tiene características muy especiales. Es más, se condensan en las jornadas del 17 de octubre prácticamente todo lo que después se va a volver a repetir en la historia del peronismo. Por eso yo siempre digo que no hubo un 17 de octubre, hubo un primero, pero después hubo varios más. Y esto es lo que voy a tratar de conversar con ustedes. Inclusive lo que pasa, o lo que pasó en el 17 de octubre, generó cosas muy positivas para nuestro movimiento, pero también dejó marcadas algunas pautas limitativas, o una problemática que nuestro movimiento no pudo resolver, todavía. ¿A qué me refiero? Bueno, Perón, ustedes saben, es un hombre que tiene, cuando llega acá, en esa época, él volvía de Europa con la idea de que había un cambio profundo en el mundo, había una revolución cultural que él se había impactado, que es lo que ve en Europa, motorizada por la aparición de la radio y el cine en aquella época. Pero Perón, que era un genio, se da cuenta de que en realidad lo que va a ocurrir es que la política, que hasta ese momento era, a nivel de las decisiones políticas, un tema de miles de personas, a través de esta revolución cultural iba a haber un quiebre y iba a ser protagonizado de ahí en más por millones de personas. Él se da cuenta, por eso habla de la obra de los pueblos, que de repente los pueblos que nunca habían tenido la oportunidad de tener ni la información ni la capacidad cultural para poder tomar decisiones políticas. Esto es lo que él ve cambiar fundamentalmente. Entonces él dice, ustedes saben que la política es un tema de construcción de confianza. En política no se puede imponer absolutamente nada. Para que un ciudadano te dé confianza, para que vos puedas detentar el poder, él se tiene que sentir representado políticamente. Entonces Perón se da cuenta que en realidad este cambio iba a generar profundas modificaciones en los sistemas políticos, acostumbrados a que hay una clase profesional que decide por el pueblo. Y el pueblo se mantiene en una actitud expectante. Y le dan la posibilidad de elegir, si es que te la daban, ¿no? Porque eso también había que lucharlo. Pero lo que Perón se da cuenta que en realidad, por eso habla de que el justicialismo es una respuesta congruente a un nuevo hombre. Cambia el sentido de la representación, que es hoy lo que se está viviendo. Hoy tenemos una crisis de representación muy profunda, en todo Occidente. O sea, la gente quizás no sabe qué es lo que quiere, pero sí sabe de que estos sistemas no los representan. ¿Y por qué no los representan? Bueno, porque estos sistemas están cristalizados en una forma donde el pueblo era prácticamente analfabeto. En la época de la Revolución Francesa, las masas, el siervo de la gleba era una persona que no tenía ni la más mínima información para tomar una decisión política. Estamos hablando de la política en términos de lo creativo, de crear la política. No de estar de acuerdo con una política, sino de crearla. Este es un tema importante para poder entender el peronismo, porque sin esto no se entiende. Por eso Perón, cuando viene acá, dice, bueno, ante esta nueva situación, lo que se puede hacer, o simplemente lo que se debe hacer, es organizar a los pueblos para que creen la política. Por eso habla de la comunidad organizada. Y trata de poner en marcha un sistema nuevo, donde el ciudadano, más allá de elegir al Estado, que lo va a conducir, pueda participar además, de alguna forma, en el hecho creativo de las normas, en la construcción de esa identidad política. Esta es la revolución que ve Perón. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad es posible que un hombre pueda participar creativamente de la política, creando su identidad cultural. Esto lo van a ver permanentemente en el pensamiento de Perón, y muy pocas veces se encara el peronismo de esa forma, pero en realidad es la única forma de poder entenderlo. O sea, el peronismo, a ver, para poder entender el sentido de la doctrina, muchas veces nombramos la doctrina con cariño,
por ser un tema histórico, por muchas cosas. Pero muy pocas veces tratamos de explicar para qué existe, cuál es el sentido de la doctrina. O sea, tiene una funcionalidad, por supuesto. La doctrina sirve para algo muy concreto. O sea, pensemos esto. Supongamos que, bueno, está bien, concordamos con que el ciudadano ahora tiene la capacidad y la información para decidir cosas, pero, bueno, por eso no es tan sencillo de organizar. Una cosa es decirlo y otra cosa es tratar de organizarlo, que es un poco más difícil. O sea, porque, por ejemplo, suponete que acordamos que está bien, todo el mundo va a decidir de ahora en más qué es lo que hay que hacer con una nación. Bueno, suponete que tomás una decisión. Ok. Ahora, tomaste una decisión. ¿Cómo lográs una identidad a través de esa decisión que tomaste? Porque si vos la cristalizás y decís, bueno, nuestra revolución es hacer esto, ¿qué va a ser el que viene atrás tuyo? ¿Qué va a crear? ¿No? No sé si se entiende el sentido. O sea, vos, en la comunidad organizada es organizar al pueblo para que decida, para que cree. Macanudo, pero ¿cómo tenés una identidad una vez que empezaste a crear? Cuando Perón viene acá, y vamos a tratar de meternos un poquito el 27 de octubre, él tenía en mente esto. Él decía, bueno, lo que hay que hacer es una forma nueva de representación. Hay que organizar al pueblo para que empiece a elaborar su destino. Entonces el primer problema que se encuentra, que la Argentina era un país absolutamente una colonia, donde sus trabajadores, muy lejos de poder, estaban muy lejos de este sueño que él tenía de lanzarlos a un protagonismo distinto. ¿Por qué? Porque era un pueblo cosificado por la explotación del capitalismo. Entonces Perón se da cuenta y pone en marcha la primera etapa de la revolución, que es la dignificación. Porque entendamos esto, en política, para poder hacer la política como Perón la planteaba, que es un acto solidario con tu comunidad, una acción, digamos, de querer construir juntos un nuevo destino, eso significa que hay un ciudadano que tiene que tener una actitud solidaria con el otro. Entonces dice Perón, bueno, lo primero que hay que hacer es dignificarlo, porque un hombre que no está dignificado no puede tener actitud solidaria con nadie. Entonces, una de las primeras características del 17 de octubre es que es una revolución que se hace desde el gobierno. Esta es la primera característica distintiva de esta revolución. ¿Qué significa desde el gobierno? Bueno, si vamos un poco a la historia, el que hay acá, en Europa, acá había un agotamiento de los sistemas políticos producto de la década infame. Digamos, Argentina era una colonia inglesa, que era la que había sido desplazada por Estados Unidos en la Segunda Guerra, por lo tanto también ahí había un corrimiento de un punto hegemónico a otro, o sea que ahí había también una situación así un poco de vacío. Entonces Perón se encuentra con la posibilidad de acceder al gobierno a través de un golpe, del golpe del 43, donde con un grupo de militares, que son adeptos, no hay por supuesto una idea uniforme en esta revolución, él sí la tenía clara que era lo que quería, o sea que Perón en el medio de ese tumulto que sube al poder y un poco con ideas bastante dispersas en algunos casos, sin embargo unidas en un eje que era, todo este grupo del nacionalismo militar estaba unido, por ejemplo, en un no a los dirigentes de la década infame, en una defensa de la industria nacional, una posición ante la Segunda Guerra absolutamente neutral. Esos eran ejes que unían, pero más allá de eso era un grupo bastante heterogéneo. En ese grupo Perón avanza con una idea clara, que era esto que acabamos de hablar recién, la idea de poner en marcha una forma nueva de democracia. El primer paso que él se da cuenta que tiene que hacer es la dignificación de la clase trabajadora. Un pueblo que no es recuperado en su dignidad difícilmente puede organizarse políticamente en una acción solidaria. Entonces comienza esta gran revolución, y digo desde el gobierno porque Perón manotea la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí empieza su labor. De una forma revolucionaria, porque Perón agarra la radio, por ejemplo, y empieza a hablar y no para de hablar hasta que se muere. Que en aquella época donde la gente hablaba de política solamente para los comicios, era muy raro lo que hacía Perón. Entonces Perón aprovecha esa situación y logra conquistar el corazón de los trabajadores, que es el primer paso de su revolución, que es la dignificación social. Los transforma, porque lo que más conmueve a los trabajadores, ustedes tengan presente que el 17 de octubre no hay un solo cartel que pida por un sueldo, ni por un aguinaldo, absolutamente nada de eso. Lo que la clase trabajadora ve es que este hombre los miraba de una forma distinta.
que los estaba convocando a un protagonismo que ellos desconocían. O sea, no solamente le estaba devolviendo derechos sociales, sino que los convocaba a cosas más importantes. Por supuesto que esta acción política de dignificación humana es acompañada también por otra serie de cosas que Perón necesita para poner en marcha. Una dignificación humana multitudinaria no es fácil de sostener, por lo tanto va acoplada a lo que es las otras banderas del peronismo, que es la independencia económica, y hace una restitución acelerada de derechos, que es la tercera bandera, que es la soberanía política, ¿verdad? Ahora, este tema de que es una revolución hecha desde el gobierno empieza a aparecer como una característica inédita prácticamente, porque normalmente las revoluciones, como se hacen desde el llano, es un grupo de personas que concuerda el objetivo estratégico de su revolución. Entonces nunca es una persona sola la que llega al poder, sino que es una persona acompañada de un montón de cuadros o dirigentes que, como el líder principal o el ideólogo fundamental, concuerdan en que, bueno, queremos lograr este tema. O sea, este tema estratégico de Perón, el nuevo hombre, la nueva forma participativa, la comunidad organizada y demás, era un tema de Perón. Pero el hecho de haber logrado una revolución desde el gobierno hace que no sea acompañado por un grupo de dirigentes que compartieran con él el carácter estratégico de esta revolución. Y lo acompañaban por otra forma. Por ejemplo, los nacionalistas, cuando él empieza a desarrollar su política de desplazamiento de los intereses británicos, estaban locos de contento. Dicen, no, este tipo lo seguimos. Los socialistas, y mucha gente, digamos, que tenía que ver con la defensa de los derechos sociales, cuando ve lo que Perón hace en función de derechos sociales, se suman también, pero de una forma vigorosa. Pero estos núcleos de dirigentes lo seguían por temas coyunturales, que está muy bien, porque son los que lo ayudan, obviamente, con un grado de lealtad. El problema es que al no compartir lo estratégico, al primer problema que hubiera, iban a dudar. Y justamente, la primera cosa que ocurre es que dudan cuando la cosa se pone difícil, cuando Perón empieza desde la Secretaría de Previsión a desplegar toda su política, y bueno, eso no es fácil, hay gente que se le va a poner en contra. Entonces empiezan las presiones en contra, obviamente. Y los compañeros de él empiezan a dudar. Y se genera la primer crisis dentro de las filas del movimiento nacional, el peronismo, generada por sus propios compañeros. O sea, el enemigo hace lo que tiene que hacer, enfrentar a Perón como sea. ¿Cuál fue el problema del 17 de octubre? Perón se da cuenta que si él quería realmente protagonizar una revolución en serio, necesitaba pasar de un sistema sostenido por un gobierno de facto, que era lo que tenían con Farrell, porque Perón les decía, este es un gobierno de fuerza, pero no es un gobierno fuerte, es un gobierno frágil en el poder. Yo necesito consolidar esto yendo a elecciones. Yo tengo que ir a elecciones y ganar las elecciones para tener el poder necesario para llevar esto que hemos comenzado y llevarlo profundamente. Y sus compañeros dicen, bueno, pero ¿y si perdemos las elecciones? Entonces los tipos empiezan a dudar, dicen, pero mira que ya está, claro, hay que entenderlo, ¿no? A Farrell y demás. Los tipos ya estaban en el gobierno, estaban en la Casa Rosada, o sea, estaban ahí instalados, y Perón les insistía que había que ir a elecciones para consolidar algo, y los tipos dicen, bueno, pues ya estamos acá, a ver si perdemos, en fin. Esa duda provoca, porque los enemigos no dudan, los compañeros sí, bueno, termina preso Perón. Es la primera crisis dirigencial del movimiento. Pero este tema es importante, porque lo vamos a ver repetido. La falta de una de dirigencia que compartiera con Perón los aspectos estratégicos va a generar siempre las crisis del movimiento. Por eso es necesario, porque también surge otra cosa acá. Cuando Perón dignifica, imagínense esto, hay una persona dignificada, es un tema muy fuerte. Por eso Perón dice que lo primero que se acerca al peronismo es la masa, por esa intuición que tiene. La masa es, a partir del 17 de octubre, el hecho de mayor acercamiento a los principios revolucionarios, provocado justamente por esta dignificación social. Quizás un trabajador no tenía en claro, digamos, el aspecto ideológico, pero se sintió dignificado. Por lo tanto, la adhesión hacia Perón era absoluta. Por eso Evita habla de vanguardia, pero habla de vanguardia descamisada. O sea, porque el peronismo tiene una vanguardia sobre la cual construye una historia de lucha extraordinaria, que adolece de dirigentes estratégicos,
pero que se mueve en masa, producto del 17 de octubre. O sea, el 17 de octubre es el nacimiento, de ahí en más va a ser permanente esa presencia popular. ¿Sí? Entonces, es lo que Evita llamaba la vanguardia descamisada, porque el otro hecho importante del 17 de octubre, muy importante para nosotros, para terminar de consolidar el eje del poder sobre el cual esta revolución va a avanzar, es que cuando Perón cae preso, Evita estaba desesperada. Evita estaba desesperada porque todos sabían que estaba preso con la Marina, digamos, ¿no? O sea, nadie garantizaba que no lo iban a fusilar. Entonces Evita se desespera. Entonces cuando surge el 17 de octubre, Evita queda eternamente agradecida con el pueblo, y lo dice muchas veces. Este pueblo que me devolvió a Juan. Entonces lo que se genera el 17 de octubre es un trípode extraordinario, que es Perón, Eva y el pueblo. Es un trípode de amor, de lealtad, porque está basado en la dignificación social. Esto es importante, porque no es algo que se puede traducir en términos ideológicos, esta lealtad. Esta es la característica fundamental del 17 de octubre. Esta pasión que surge y que no se va a destruir nunca más entre lo popular y el peronismo. De hecho, el pueblo transforma los grandes principios del peronismo en una cultura. Lo transforma en una cultura porque el pueblo, vuelvo a repetir, no tiene quizás no tenga la capacidad como para ver y filosóficamente esto, qué sé yo, ni le hace falta. De hecho, en las épocas difíciles de nuestro movimiento, como la resistencia, en los hogares peronistas, en esos pequeños altares que tienen todos los hogares, donde la mujer de la casa normalmente pone, qué sé yo, la foto del casamiento, la foto de los abuelos, de los nenes cuando nacen, ahí ponen el Cristo, el santo del barrio, el ramo, ¿no?, de la misa de ramos, qué sé yo. Bueno, en ese lugar las mujeres y las abuelas peronistas ponían a Perón, el caballo pinto normalmente, y a Evita, Santa Evita si es posible, y si no, otra, cualquiera. Yo pregunto, ¿qué podemos pensar del chico que se cría en esa casa? Que lo ve al lado de Cristo, lo ve a Perón, o sea, ¿que va a tener un problema político? No, no es político. O sea, hay algo que es bueno y algo que es malo. Lo que está bueno está en ese rincón. Eso es bueno. Y lo otro es todo malo. Por eso la gente hoy día dice, pero ¿cómo puede ser? El peronismo ya no puede... Nada que no tenga un discurso peronista es viable en este país. Esa es la enorme victoria de ese comienzo que empezó allá con esa dignificación desde la Secretaría de Previsión, más el 17 de octubre, más tantas movilizaciones, que el pueblo tomó y lo hizo propio. Perón, era Perón, bueno. Todo lo que se le opone, antiperonista, malo. Y así se construyó este país, con una cultura desde abajo. Por eso mucha gente dice, no entiendo el peronismo, pero algo pasó acá, que todo el país es peronista. Bueno, lo que pasó es que el pueblo, en función de este 17 de octubre, tomó esas banderas y las transformó en cultura. Eso no significa que se transforme en poder, lamentablemente. Es una cultura, que la tenemos ahí subyacente hoy, porque además, con la historia, con el tiempo, esa cultura que después Perón, volviendo a ese tema de la representación de para qué sirve, cuando Perón tiene que lograr una identidad política para diferenciarse de sus contrincantes, dice, bueno, ¿cómo hago para tener una identidad que permita la autodeterminación permanente? Primer problema. Entonces decide algo absolutamente revolucionario, todavía hoy, para mi gusto, no comprendido profundamente. Él dice, bueno, la única forma de que nos pongamos de acuerdo es que todo el mundo vea la realidad con un mismo lente. Y que todo el mundo tenga una tabla de valores para decidir las cosas. Vendría a ser como las... ¿cómo se llama la Iglesia Católica? Como los mandamientos proyectados en términos políticos. Los mandamientos no nos dicen qué hacemos todos los días, sin embargo, todos los tenemos en el corazón y en la cabeza porque actuamos de acuerdo a los mandamientos, ¿no? Eso es lo que separa nada menos que Oriente y de Occidente, o sea que tiene una fuerza cultural extraordinaria. Entonces Perón lo que propone es hacer lo mismo para la acción política. O sea, bueno, en un proceso de autodeterminación comunitaria lo que nos va a brindar la unidad, manteniendo el libre albedrío de cada ciudadano, es que todos veamos la realidad con un mismo lente y todos tengamos la misma tabla de valores. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma
lo que vayamos creando y transformando va a tener una unidad en el producido. O sea, la doctrina lo que garantiza es que lo que vayamos construyendo tenga una identidad, sin que nos coarte la posibilidad de crearlo. Por eso nosotros decimos el peronismo, que está tan difícil de explicar. El peronismo, ¿cómo resuelve los problemas? Yo qué sé. Cuando vienen los compañeros marxistas, me dicen, bueno, a ver, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Lo van a socializar los medios de producción o no lo van a socializar? ¿No? Te aprieta. Y yo le digo, a propósito, no tengo la menor idea. ¿Pero cómo no tenés la menor idea? ¿Y cómo vas a resolver el problema de la explotación capitalista? No sé. Es más, no sé ni lo quiero saber. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos, una decisión de este tipo para resolver un problema de injusticia no puede ser tomado por un grupo de iluminados. Estamos en un mundo, digamos, donde la revolución cultural que nos lleva hace que todo el mundo tenga la necesidad de participar creativamente de la forma de decisiones. Por eso la revolución peronista es una transformación permanente. Esta filosofía de que la única verdad es la realidad es una cosa muy seria. Porque estamos acostumbrados en las revoluciones a que, bueno, primero ponemos, bueno, vamos a resolver el tema del hombre así. Macanudo. Y después de esto, más esto, más esto, más esto. Después los militantes, una vez que resuelven eso, se proyectan ellos a sí mismos en ese camino y de ahí sacan la mística que lo sostiene. Ese es el positivismo, es el marxismo, por ejemplo. O los liberales, que la conclusión filosófica que llegan es que no hay que preocuparse por nada. Bueno, pero, digamos, la mística política con la cual se mueven viene de una elucubración intelectual. El peronismo no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque lo primero que decimos nosotros es que las decisiones deben ser tomadas por la comunidad. Nadie se puede adelantar. Entonces, bueno, ¿pero de qué forma lo ordenamos? Con los principios doctrinarios. Entonces, cuando un compañero viene al peronismo, ¿qué hacemos? Me dice, bueno, yo quiero sumarme al peronismo. Macanudo. Hoy tenemos a Cristina acá haciendo un proceso de transformación revolucionario. ¿Y cómo hago para sumarme a este proceso de transformaciones? Tengo que hacer, ¿dónde está? A ver, pasame algo escrito para que yo, a ver si estoy de acuerdo. Y me dice, no. Pero mira que yo vengo del marxismo, te dice el tipo, andás a ver y tampoco me interesa. ¿Y entonces cómo es? Mira, es muy sencillo. Vení a transformar esta nación con nosotros. Sumá tus potencialidades, las que sea, lo que quieras hacer. Lo único que te pedimos es que respetes estas verdades. Lo único que vos no podés hacer es hacer algo que esté en contra de estas verdades. Eso es lo que garantiza que hagamos lo que hagamos, las cosas que la revolución produzca van a tener un profundo matiz anticolonialista. Por eso decía Perón, no es que la doctrina garantice una cosa unívoca, un solo, no, va a ser una amplitud de matices, pero van a tener una dirección clara. La dirección es la dirección de nuestra liberación, eso es el peronismo. Esto es la doctrina. Entonces cuando un compañero, 20 verdades, toma, sumate al peronismo. Y el tipo te va a decir, ¿nada más? Y sí, nada más. Estas son las verdades que respetamos nosotros. Estas son las verdades que respeta Cristina. Estas son las verdades que respeta cualquier tipo que diga que es peronista. Entonces, automáticamente vos vas a poder participar como algo vivo, no como algo inerte que hace lo que hace el dirigente. ¿Por qué? Porque el dirigente también las tiene que respetar. Por eso nuestros dirigentes no son los que nos abren el camino iluminados por Dios o vaya a saber qué historia. No, son los compañeros mejores, los mejores que tenemos están en la acción. Pero lo que hacen también respeta nuestras verdades, nuestra doctrina. Por eso cualquier militante del peronismo puede permanentemente ver qué es lo que hace su conducción. A ver si está o no en el camino correcto. Bueno, espera que me estoy haciendo un poquito del 17 de octubre, pero... Y les decía que, bueno, que este camino de lo doctrinario, después tuvo una afirmación, después de tantos años, tuvo una afirmación histórica, nacional e internacional. Todo lo que Perón predijo se cumplió. Porque este demente se puso en contra de Perón, me estoy refiriendo. En pleno auge de los ganadores de la guerra, Perón salía a decir, bueno, esto se pudre todo, esto va mal, esto no va para ningún lado. Tercera posición, porque en aquella época, imagínense, o sea, era el auge de Estados Unidos que acababa de ganar la guerra, o Rusia, y este loco, claro, hoy es mucho más sencillo, por eso digo que ha habido una afirmación histórica de todos estos principios. Hoy, con la caída del dogmatismo marxista y la crisis del capitalismo, hay como una especie de revalorización y reconfirmación de que todo lo que dijo Perón iba a pasar, y pasó. Ahora,
El otro tema de la dignificación lo va a continuar Eva, en ese trípode del 17 de octubre. Eva Perón, que bueno, cuando Perón arranca su gran revolución, las transformaciones sociales, ustedes saben siempre que no resuelven todo, porque hay bolsones de pobreza imposibles de resolver, en cualquier revolución, la de Perón y ahora con Cristina. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos bolsones de pobreza que no tienen solución? Bueno, según Macri, manda la caridad. Y nosotros lo que decimos es que hay que abrazar a esos compañeros e incorporarlos. ¿De qué forma los incorpora Eva? Bueno, solamente ella podía hacer ese tipo de cosas. Este lugar que ustedes ven acá, tan lujoso, tan extraordinario, era un hogar de tránsito. Como diría Mugricio, esto sería un local para gente en situación de calle. Andá, fíjate lo que son los lugares para gente en situación de calle y comparalos. Ahí vamos a poder ver la diferencia entre lo que era el sentido de la dignificación. Porque para Evita dignificar un hombre no era solamente un tema cristiano, era un tema político. Ella con esa dignificación demostraba lo que el peronismo pensaba de lo que los contrarios pensaban de los últimos escalones de la comunidad. Evita le daba lo mejor. Porque cuando un amigo tuyo cae en desgracia, suponete que el tipo, no sé, que macana hizo, el tipo bancana, qué sé yo, cuando el tipo sale de la cana, no solamente le tenés que resolver un problema de guita, lo tenés que abrazar y contener y decirle, mirá, vos podés y vamos adelante, ¿no? O sea, Evita era eso. Por eso lo odiaban tanto, obviamente, ¿no? Y por eso el pueblo transformó. Ustedes saben que todas las revoluciones en su camino van delineando sus íconos. Es inevitable. Y después de la muerte de Evita, el ícono popular de esta lucha por la dignificación humana fue ella, con su rodete, ¿no? El ícono de la mística revolucionaria del peronismo es Eva Perón. Por eso a mí me causaba gracia cuando los ingleses, para denigrarla, hicieron esa obra musical y la llevaron por todo el mundo. Yo me acuerdo que estaba en línea y había ido la obra musical a Madrid y el tercer número de la revista de línea hablaba de la ópera, ¿no? Y los criticábamos como locos. Y había compañeros en Madrid que repartían en la puerta, porque estábamos indignados, estábamos muy preocupados, ¿no? Por cómo mancillaba el nombre de Evita. Pero pasado el tiempo, fíjense cómo son las cosas, se ve que los pueblos miran lo bueno y lo malo como que no. Porque lo único que lograron los ingleses malditos con esa obra es hacerla famosa Evita a nivel mundial. Y cuando los compañeros acá ven que llegan los turistas, no hay nadie que venga acá y te diga lo malo de la obra, porque Evita era prostituta. No existe eso, a pesar de que está en la obra. O sea, transformaron el ícono que era nacional en internacional. Así que estamos muy agradecidos por ese intento de haber querido defenestrarla a Eva Perón. Entonces, bueno, el otro problema que genera, ya vimos el tema de los dirigentes, ¿no? Que no tenemos dirigentes de carácter estratégico. Bueno, por lo tanto, nuestra revolución es gregaria. Va detrás de un hombre. Logró esa conducción, no nos podemos quejar porque logró cosas extraordinarias. A partir de ese momento la Argentina, que era una colonia inglesa, pasa a ser una nación, la nación argentina, que después pasa a ser una nación colonizada, ¿sí? Cuando caímos. Pero nunca más volvió a ser una colonia. Hay que ver lo que era la colonia, ¿no? Antes del peronismo, era una cosa terrible. Después, estamos en la lucha, digamos. Pues luchamos. Fuimos colonizados y también tuvimos nuestras grandes victorias, pero ya nunca más volvimos a ser una colonia. Esta conducción gregaria, y ahora vamos a la actualidad, porque actualmente tenemos también una conducción gregaria, resuelve un problema, porque bueno, hay una conducción, hay una revolución, hay alguien que la lleva adelante. ¿Qué es lo malo de la conducción gregaria? Bueno, lo que dice Perón es que lamentablemente las revoluciones necesitan de dirigentes. O sea, ninguna revolución puede ser conducida por un hombre y un pueblo. Esa revolución, para poder confirmarse, debe generar las instituciones políticas que la sustenten. Entonces, el problema del peronismo es que esta ausencia dirigencial provocó algo que yo le llamo la ilusión orgánica. Le puse este nombre para ponerle a alguno. ¿Qué significa la ilusión orgánica? Bueno, imagínense, la Argentina, desde el 17 de octubre hasta el 55,
digamos, los gremios, que al principio eran 20.000, terminaron siendo casi 5 millones de compañeros. El nacimiento del Partido Justicialista, más el Partido Femenino, más la Confederación General Universitaria, más la Confederación General Empresaria, daban una impresión de una enorme organización política. Enorme. Los compañeros de esa época, digamos, no tienen forma de comparar a los otros partidos políticos con el justicialismo. El justicialismo era de un poder extraordinario. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Cuando llega el año 55, no pudimos hacer ni siquiera una huelga general. La pregunta sería entonces, ¿qué pasó con todas estas organizaciones? Y acá el tema que tiene que ver con este nacimiento que tiene que ver con el 17 de octubre, que estuvimos hablando al principio, es que el peronismo se organizó. Ahora, el dirigente peronista lo organizó ¿cómo? O sea, para ir terminando, es un tema importante, el tema orgánico, ¿no? O sea, el peronismo avanzó en términos orgánicos dentro de las instituciones liberales. Para decirlo de otra forma, un poco más dura, las organizaciones peronistas crecieron hasta donde el liberalismo las dejó crecer. ¿A qué me refiero con esto? A que el liberalismo no le parecía mal, por supuesto, que los trabajadores se organizaran. Pero ya que perdió esa primera batalla, lo otro que hizo fue imponer un límite. Y les dijo, bueno, macanudo, organícense mientras no sobrepasen el tema de los problemas gremiales. ¿Qué significa con esto? Que la organización del peronismo se logró en términos de una funcionalidad liberal. Las organizaciones peronistas, yo siempre digo algo muy duro, que a veces cae mal, pero la verdad es que nosotros no tenemos organizaciones peronistas. Aún hoy no tenemos organizaciones peronistas. Tenemos organizaciones de peronistas. Que gracias a Dios las tenemos, porque es lo que nos permitieron, digamos, tener el movimiento que hoy tenemos. Me refiero a que la funcionalidad de la organización peronista tiene que estar siempre en función de una autodeterminación popular. Autodeterminación popular que Perón quiso poner en marcha 2 veces y no pudo, porque el tiempo histórico no lo acompañó. Así que bueno, va a ser el tema de próximas charlas. Yo traté de darles el sentido del 17 de octubre y lo que significa para nosotros y también las limitaciones que nos provoca. Hoy nuestro movimiento sigue adoleciendo de las mismas limitaciones. Tenemos que organizarnos políticamente, tenemos que generar en las nuevas generaciones el sentido de que el peronismo es una nueva forma de participación política, una forma distinta de ver al ciudadano. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos en generar las instituciones que le permitan al pueblo llevar adelante un proceso de creatividad política, como la que planteaba Perón en el modelo. Mientras nosotros no pongamos en marcha esos espacios, nuestras organizaciones van a tender siempre al sentido funcional del liberalismo. Entonces, en vez de ayudarnos a crecer, nos van a llevar por procesos de disolución. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Y están todos invitados, por supuesto, a pasar por el stand de la Fundación Villa Margarita y proceder a comprar sus obras. Gracias a todos.